Buenas tardes, decía. Bienvenidos a una nueva conferencia del Club Aragón Siglo XXI. Queremos agradecer también al Centro Joaquín Roncal, que nos deja su salón y sus instalaciones y personal. La conferencia de hoy la da nuestro presidente del Club Aragón Siglo XXI, Silvano Cortés Gómez, que tratará sobre debilidades y fortalezas de Aragón. Silvano Cortés, nuestro conferenciante de hoy, nació en Cascante del Río, en la provincia de Teruel, aunque su mayor actividad la ha desarrollado a lo largo de más de 40 años en Cataluña, principalmente en Barcelona, aunque siempre ha estado muy vinculado con Aragón, sus problemas e inquietudes. Es perito mercantil y graduado social, y luego, por un inquieto, ha cursado diversos estudios como mando intermedio industrial, administración de fincas, máster en fiscalidad y psicometría, entre otros. Fue miembro de los colegios profesionales de titulares mercantiles, graduados sociales y administradores de fincas de Barcelona. Ha estado siempre muy vinculado al mundo asociativo, y especialmente lo que refiere a Aragón. Fue directivo durante varios años del Centro Cultural y Recreativo Aragonés de Barcelona, lo que se conocía como el Canuda. Fue secretario y presidente de la Peña Cachirulo de Barcelona, que estaba integrada en ese centro aragonés, impulsor del Club Aragón Siglo XXI, Club de Opinión, en Barcelona, durante 7 años, y en la actualidad pues, es presidente del Club Aragón Siglo XXI de Zaragoza y pertenece también a varios colectivos de Aragón. Entonces, como lo que importa es lo que diga él y no lo que digo yo, pues cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo voy a empezar la charla, que yo espero que me ayuden después todos ustedes. En primer lugar, agradeciendo al Centro Joaquín Roncal, que nos facilita las instalaciones y la colaboración de todo su personal. Lógicamente, a todos ustedes que nos acompañan habitualmente, unas veces más número, otras veces menos, que sin ustedes no sería nada el club. Y luego invitarles a la conferencia del día 14, que el consejero de vertebración del territorio nos dará sobre el tema de infraestructuras y comunicaciones. Es un tema interesante y cada año intentamos que, aparte de venir personal del derecho, de la economía, de otros saberes, también vengan instituciones, como fue el año pasado, que estuvo el Justicia, estuvo también el presidente de la Cámara de Cuentas o el presidente del Consejo Económico y Social. Quiero empezar, diríamos, un poco por el final. Vamos a ver. Y hago esta pregunta: ¿por qué Suiza, que es menor que Aragón, tiene más de 8 millones, Bélgica, que es 2/3 partes de Aragón, tiene más de 11 millones, Holanda, que es menor que Aragón, tiene 17 millones, y Cataluña, que en el 1700 tenía más o menos como Aragón, en este momento casi tiene 6 veces de población. Y Aragón, en cambio, nos hemos quedado con 1.300.000. Es una pregunta que no la tenemos que hacer, aparte de una serie de circunstancias que pueden favorecer el estar en un sitio, el estar situados en un sitio o en otro. Sí que tenemos que tener en cuenta que influye mucho las personas y las políticas y la manera de hacer, que es lo que de alguna manera vamos a desgranar en esta tarde. El año pasado hubo una exposición en el Paraninfo con motivo del 475 aniversario
de la historia de la universidad, y al principio lo que había era un extracto de lo que el virrey de Aragón mandaba a Felipe II para que no se hiciese la universidad en Zaragoza. Es un extracto que veremos aquí nosotros, que esto es una fotografía de lo que había en esa exposición, y dice los inconvenientes que representa el virrey de Aragón en la que haya universidad en Zaragoza, que serían muchos los delitos, y no sigo más para ser más breve, que la universidad será receptáculo de delincuentes y de donde saldrán a cometer otros delitos, que los que quieran vengar sus injurias tendrán aparejo en los estudiantes por ser gente moza, libre y briosa, que de lo sobredicho corre gran riesgo la virtud de la honestidad, en la que se hará mucho exceso y que es muy propio de aquella nación no querer servir por no sufrir, y que el reino pobrísimo de gente, de manera que oficios bajos y agricultura no habrán quien los sirviese. Por respecto a de que todos los hijos de los labradores y otros oficiales incitarían en sus padres a que les diesen estudio con el deseo de mayor estado, los cuales, no trabajando en las letras, vendrían a ser vagabundos. Que en esta tierra sería perjudicial el mucho número de letrados porque moverían pleitos injustos y se cometerían unos a otros muchas opiniones falsas. Que solo a los de la ciudad les está bien que haya universidad, porque a los del reino les es más cómodo para la costa como para los demás enviar a sus hijos a Huesca o Lérida, por ser aparejadas a menor gasto, y muchos ciudadanos de ella están bien que allí solo no aprendan sus hijos sino las primeras letras, por ser mucho el vicio de la ciudad. Que al haber universidad en Zaragoza será causa de encarecer los mantenimientos. Después de leerse esto, pues se le queda a uno un poco el cuerpo bastante fatal y nos demuestra la nobleza que había en aquellos años en Aragón, donde lo que no querían, bajo ningún concepto, es que hubiese personal que sobresaliese y que, lógicamente, yo comprendo lo que se refiere a que tener gente para trabajar el campo, para trabajar los oficios bajos, por así decirlo. Lo que no entiendo, la manía de tratar de delincuentes a los estudiantes, incluso de decir que serían vagabundos porque no son gente de letras. Hombre, si se hacen letrados, supongo que tendrán que saber al menos conocimiento mínimo. Con lo cual, esto no significa un principio de por qué seguimos en unos caminos, porque frente a Cataluña, que la nobleza se casó, se unió con la burguesía, y entonces hizo ahí, pues la burguesía ya no era la burguesía pura, sino que era noble, y los nobles eran más burgueses y tenían otra mentalidad. Al final sí que se hizo la Universidad de Zaragoza, y Pedro Zerbuna, prior del Aseo y después obispo de Tarazona, aportó los dineros suficientes para que se pudiese abrir la universidad en 1583. Esto simplemente es una muestra de cómo ver un poco nuestros antecedentes, que es conveniente conocerlos para que luego veamos en qué fallamos, y es global. De aquí pasamos ya a una cronología. En el mes de noviembre hablamos del decreto de nueva planta y no vamos a hablar nada más del decreto de nueva planta por una sencilla razón, porque ya lo hablamos en ese momento. Lo que significó para Aragón, ni más ni menos, fue
que dejó de ser reino para incorporar vía, digamos, derecho de conquista por Felipe V al reino de Castilla. Al dejar de ser reino, se perdió toda la personalidad, todas las instituciones, todo el derecho privado y derecho público, y entonces pasó una cosa, y es que temas como puede ser no hacían aportación a Castilla. Tuvieron que hacer unas aportaciones y después de una larga guerra que duró muchos años, quedó prácticamente en un estado muy pésimo, incluso más Aragón que Cataluña, porque Cataluña se le dio un trato distinto, un trato mucho más benévolo, y luego ellos también supieron espabilarse para encontrar otros caminos que nosotros no los supimos encontrar. En 1746 se crea la Real Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza, que tenía como finalidad pues, fábricas de papel, de seda, de algodón, de lienzo, de toda esa serie de cosas. Y es curioso porque hay una fábrica de jabón que está en Amposta. Amposta y toda esa zona fue aragonés en tiempo, lo que pasa es que nosotros hemos ido perdiendo poquito a poco. No es que algo es algo, y además a quien favoreció fue a Zaragoza, porque generalmente Zaragoza, hay algunos libros que se ponían Zaragoza contra Aragón, pero Zaragoza normalmente está a veces estamos muy alejados de lo que pasa en el resto de Aragón. Será con Carlos III, el tercer hijo de Felipe V, con su segunda esposa Isabel de Farnesio, que después de ser rey de Nápoles y Sicilia, se convierte en el rey de España, y es una persona ilustrada, con otra mentalidad, y será uno de los reyes que tenemos como referencia en lo positivo. Y especialmente porque el conde Aranda, y por cierto a todo el grupo del conde de Aranda, más todos sus seguidores, se les denominaba Partido Aragonés, que no era ningún partido, sino que era el conde de Aranda y sus seguidores, llegó a ser presidente del Consejo de Castilla, algo equivalente a lo que sería hoy presidente de España. También teníamos Manuel de Roda, uno de los ministros de Gracia y Justicia, que este señor era uno de los predilectos del Carlos III y que había estado como agente de preces en el Vaticano y como embajador en Roma. El agente de preces es el que tramitaba las dispensas y los indultos que hacía el papado, ¿no? Y conocía muy bien la situación de allí. Y le tocó, por cierto, estar en lo que fue la expulsión de los jesuitas. Expulsión de los jesuitas que se considera que los jesuitas en ese motín de Esquilache estuvieran detrás, y ahí pues había dos bandos, y lógicamente en esta ocasión Esquilache, que era un ministro que había venido con Carlos III de Italia, le tocó dejar el poder, y en esta ocasión quien ganaron fueron los de Conde Aranda, junto con todo un gran equipo que él tenía. En 1776 se crea la Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País, que además del Conde Aranda había personal muy importante y muy ilustrado, era la época de la Ilustración, como Ramón de Pignatelli, Ignacio Dassó, el Conde Sástago, Márquez de Ayerbe, Martín de Goicoechea y otros muchos. Carlos III, lógicamente, fue un buen rey y un buen alcalde de Madrid, como le dicen en alguna terminología, el cual tenía una frase que decía: es que los de Madrid son como los niños, no quieren que les laven, porque él quería modernizar en la ciudad de Madrid, y en cambio pues parece que los madrileños no estaban muy en línea. El conde Aranda, que fue capitán general,
de Castilla, fue presidente del Consejo de Castilla, tal como hemos comentado, fue embajador en varios sitios, entre ellos en París, en Francia, y es una de las figuras que tenemos que tener en cuenta. Fue uno de los que recuperó, digamos, San Juan de la Peña, donde está enterrado, y donde iba, vendía Aragón, cosa que tenemos que aprender un poco de este señor, que además era muy importante por sus posesiones, por muchas cosas, que el otro año hacían en el Palacio de Sasta una exposición que es estupenda, donde había todas sus propiedades, incluso las fábricas de manises, de cerámica, una serie de cosas importantes. Después tenemos a la familia Pignatelli. Pignatelli, no, te puedes sentar. Pignatelli, diríamos, don Antonio Pignatelli, que es el padre, se casa con María Francisca Moncayo y no sé cuantísimos títulos más, que fue condesa de Fuentes, entre otras cosas. Tiene 9 hijos y esta familia es familia de papas, tienen dentro de la familia 2 papas, tienen cardenales, tienen nobles y tiene unos hijos, muchos hijos, pero vamos a hablar de 3 que son los más importantes. Joaquín era el único que no era clérigo y que fue embajador en varios sitios, entre ellos en Francia, en París. El más conocido es Ramón Pignatelli, un personaje con un coraje que no es habitual y hay que tener en cuenta la cantidad de problemas que tuvo que tener, porque fue un comisionado para hacer el Canal Imperial, pero ahí tenía, lógicamente, tuvo que pleitear nada menos que con el Marqués de Ayerbe, con el Duque de Villahermosa, con su propio cabildo metropolitano y con la Casa de Ganaderos, que tenía muchísima importancia. Quiero decir que él tuvo que pelear con todos y al final consiguió, lógicamente, que el canal llegase, él llegó con una barca y hizo esa fuente, la fuente de los incrédulos, porque nadie pensaba que llegase a conseguirse. Y trabajaron muchísimo más personal en ese momento para el canal, porque se hacía todo a pico y pala, que en la Opel en este momento. El otro año había una exposición en Ibercaja, concretamente, de la económica, y al principio, refiriéndose a Ramón Pignatelli, decía: he hecho muchas cosas y más que hubiese hecho si me hubiesen dejado. Quiere decir que fue un hombre luchador. Cuando expulsan a los jesuitas, que además de San José de Pignatelli tenía otros hermanos jesuitas, y además el propio ministro que les expulsa había estudiado, lógicamente, los jesuitas. Es curioso. A través del conde Aranda, que son familia, y su hermano Joaquín y Ramón, pues intentan que su hermano o sus hermanos no tengan dificultades a la hora de tener que coger y marcharse a Italia. Y entonces este señor se va por Córcega, Génova, Bolonia, y está de secretario de gente importante de las zonas y consigue ni más ni menos que organizar la Compañía de Jesús, a pesar de que él no ve el decreto del papado con la autorización, se le considera que sin él no se hubiese puesto otra vez en marcha la Compañía de Jesús. Y en este momento ya se canonizó, es santo, y aquí pues tenemos donde era la antigua escuela de jesuitas, la iglesia de San José de Pignatelli. Joaquín Pignatelli fue una de las personas que apoyó, lógicamente, a Goya. Goya se fue al principio a trabajar a la fábrica de tapices. Ya hemos comentado el Canal Imperial. Y en 1792 se crea la primera cátedra de Economía Política por la Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País. En 1798 viene la desamortización, que de 2.000 conventos subsistieron solo 300,
Hay que pensar que estaba súper empeñado, porque eso de estar en guerras, ahora nosotros pues hemos gozado muchísimos años en paz, pero no era normal entonces. Y estaban tan empeñados que pensaron que la única manera de sacar dinero era coger y quitarle a la Iglesia propiedades y venderlas para recaudar dinero, que al final quienes compraron las propiedades no eran ni más ni menos que los nobles. No vamos a entrar ya en la guerra de la independencia porque eso nos llevaría mucho, pero sí en la Constitución de Cádiz, la PEPA, comúnmente llamada la PEPA, del día de San José del 3 de marzo de 1812, que es la que le da cuerpo legal, por así decirlo, a lo que es el Reino de España. El Reino de España, para mí, siempre que no me demuestren otra cosa, surge del momento de la Constitución de Cádiz de 1812. Después tenemos la guerra carlista, en la cual pues, hay un enfrentamiento entre el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidoro, con su sobrina. Y aquí lo único que nos ha quedado, que dentro de pocos supongo que lo celebraremos en Zaragoza, es la Cincomarzada. Pero no vamos a entrar en ese tema porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en 1833, cuando se crean las provincias, porque Aragón era una provincia, cuando se crean las provincias, desaparece ya incluso Aragón como una división administrativa. Entonces era Huesca, Zaragoza y Teruel. Y tenemos la pérdida de Val de Arán, que era aragonés, y de parte de Ribagorza. Hay una parte de Ribagorza que en este momento está partida en Puente Montañana, en algunos sitios de esos, hay casas donde media casa es de Cataluña, media casa es de Aragón. Algo que pasó en otros sitios, pensemos por ejemplo Almería, hay provincias que se crearon totalmente nuevas. Albacete, por ejemplo. Albacete se cogió una parte de Valencia, otra parte de abajo, otra parte... Y entonces crearon provincias totalmente artificiales que no tenían ninguna parte histórica, ni mucho menos. Lo que tenemos que aprender es que como no defendamos cosas, pues lógicamente nos irán comiendo cada vez un poquito. Y hay una parte buena, que en 1837, con la abolición de los señoríos y los diezmos, digamos, esa línea, digamos, servil que había, se acaba, no se acaba exactamente en ese momento, pero ya con la legalidad poco a poco se va creando otra pauta. Otro personaje importante es Juan Bril, que Juan Bril era de origen francés, pero es uno de los ministros importantes en la época, digamos, del general Espartero. Una de las cosas que nos dejó aquí fue la Puerta de la Victoria, que estaba junto a la plaza de San Miguel. Ahora solo queda una pintura allí que nos recuerda eso, y que lo pagó con su propio dinero. Y fue una persona muy adelantada porque fue el promotor del Canfrán. Y también tenía en sus proyectos el hacer navegable, lógicamente, el Ebro, que era una meta, junto con el canal imperial, que se quería hacer navegable para transporte de mercancías y de viajeros, el llegar hasta el mar a través del Ebro. Este personaje tuvo mucha importancia porque tuvo varios bancos. Fue comisionado el Banco de San Fernando, Banco de España, Caja de Descuentos, el Banco de Zaragoza, que hacía billetes, hacía lo que llamaríamos en moneda, hasta cuando se hace cargo ya el Banco de España en exclusiva. Después tenemos, aquí nos ha quedado de Juan Bril, nos ha quedado el Parque Juan Bril. El Parque Juan Bril era ni más ni menos que un convento de la época de la desamortización,
el cual Juan Bril lo adquiere y tiene allí su palacio y un jardín que trae incluso jardineros de Francia, en el cual les permitía en los festivos el que entrasen los ciudadanos a poder pasearse y a visitar ese jardín. Algo que es una parte de la historia de este personaje, pero muchos de estos personajes, como le pasa al conde Aranda o le pasa a Juan Bril, no tienen descendencia, con lo cual quizá si hubiese tenido descendencia hubiese podido hacer alguna cosita más. Después tenemos el periodo de Amadeo de Saboya. ¿Y Amadeo de Saboya qué nos hizo? ¿O qué quería hacer? Suprimir en el escudo de España las Verges de Aragón y poner su escudo. Tuvo tanta importancia que el propio Joaquín Costa lideró una campaña fuerte y además no una campaña, diríamos, con una posición en contra de, sino como ese sentimiento español que había y que en el escudo de España no podían faltar las Verges de Aragón. Al final, este señor estuvo muy poco tiempo y supongo que se harían algunos escudos, pero creo que no cuajó. Pero al menos la intención sí que la hubo. En 1873 se crea la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza por la Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País. Después ya tendremos, ya pasamos de la Primera República y Alfonso XII a la primera exposición, que la hace también la Económica, en lo que en este momento es el antiguo matadero de la calle Miguel Servet. Y en el 1882-83 se construyó el Ciclón, esas galerías que tenemos tan bonitas al lado del Pilar, por el marqués de Hierve y el arquitecto muy conocido por todos nosotros, Fernando Yarza. Será en 1886 cuando en el centro mercantil, en el Salón Azul del centro mercantil, se crea la Cámara de Comercio. Algo muy interesante, puesto que ha dado mucha vida a la economía aragonesa. Después tendremos, se incorpora ya Alfonso XIII, la Guerra de Cuba, que no vamos a entrar, y en 1905 Acción Social Católica crea CAI, donde estamos nosotros, es propiedad de CAI, Acción Social Católica, que fue también un paso importante dentro del mundo, especialmente social, porque estaba pensado para que esos intereses, esas préstamos que se hiciesen, no tuviese unos intereses abusivos. Y será en el 1908 cuando tenemos un momento brillante conmemorando los sitios de Zaragoza, el centenario de los sitios, cuando tenemos la exposición hispano-francesa que nos permite hacer una zona de ensanche, lo que es Independencia, lo que es toda la zona hasta la Plaza de los Sitios y toda aquella zona que se hace en esa época y que el gran artífice es Basilio Paraíso, que era presidente de la Cámara de Comercio, diputado, y que a pesar de haber hecho medicina, él lo que hace es dedicarse a los negocios y junto con Tomás Calandra montan ni más ni menos que una fábrica de espejos que tiene un éxito tremendo, que trabaja muchísima gente, que utilizan tecnología francesa y que después él se marchará a Madrid, incluso la empresa también, pero tampoco queda, no descendencia inmediata, pero llega un momento que deja de quedar descendencia en esta familia de Basilio Paraíso. Y otra entidad importante es Heraldo de Aragón, que también tiene que ver con Basilio Paraíso. Y una entidad importante para mí que se crea en el 1910. Sí, perdón. Aquí tenemos lo que nos ha quedado de la Expo 1908. Es el Banco de Aragón. El Banco de Aragón
tuvo una importancia muy grande en toda la industria, en todas las empresas importantes de Aragón. Estuvo en Ebro, en tranvías, en Eléctricas Reunidas de Zaragoza, en Aragonesas, en material móvil, en Keitasa, en la compañía Industrias Agrícolas. Quiere decir que tuvo una importancia muy grande. Y aquí tenemos primeramente la sede primera y luego la nueva sede, que en este momento, lógicamente, pertenece al Banco Central. Bueno, ahora ya no es Banco Central, porque el Banco Central pasó del Banco Central y ahora pertenecerá al Santander. En 1910 se crea el Banco Zaragozano. El Banco Zaragozano, digamos, prácticamente todo se creaba en torno a, por ejemplo, el Banco de Aragón se crea con los recursos que da las azucareras, eso da un movimiento económico importante, y el Banco de Zaragoza también se crea para apoyar el mundo agrícola. En el 1926 entra en vigor el apéndice del Código Civil. Cualquiera que cogiese el Código Civil veía que al final había el apéndice de Derecho aragonés, que había una serie de singularidades que entonces había que cuando aquello te favorecía, pues ir por ese camino. Y también hay una época muy bonita que es con el modernismo de Teruel. Al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, existe en Teruel un momento muy bueno, un apogeo. Hay que tener en cuenta que había 5 bancos comercio, porque estas personas, aparte de utilizar el sistema bancario, compraban azafrán, compraban lana y vendían, en fin, decían, con 3 familias especialmente. Una era la de Bernardo Sanz, los Garzaranes y los Toranes. Y se hizo una cantidad de edificios modernistas muy bonitos, que en este momento se pueden ver, porque estaban o bien en los banqueros o en los de los tejidos. Pensemos Tejidos El Torico, el Ferrán, entre otros. Eso quiere decir que podemos decir que hubo una época bastante brillante, cosa que después se torcerá por muchos motivos. En el 1923-30 es Primo de Rivera el que se queda con el gobierno, a cargo del gobierno. Es una persona que lógicamente, por lo que dicen personas que vivieron en aquella época, hizo muchas cosas, muchas obras, pero lógicamente los políticos no estaban muy de acuerdo y entonces le pasó una cosa, que el rey, Alfonso XIII, al final optó por quitárselo, cosa que le pasó que una vez que se quitó, le destituyó, le faltaron tiempo para tener que marcharse, lógicamente, del país. Aquí estamos en la inauguración de la estación de Canfrán, que, como hemos visto, lo había iniciado Juan Brull, había llevado a la reina ese proyecto, y está el presidente de la República Francesa, Alfonso XIII, Primo de Rivera, y una persona que lógicamente está entre medias de esos, que era el general Franco, porque él entonces estaba de director en la Academia General Militar y también estaba en esa inauguración. Tenemos la Feria de Muestras, que es un proyecto de la Cámara. Se crea la Confederación Hidrográfica del Ebro, Radio Aragón, que era una de las emisoras más potentes que había en España. Y yo he conocido en mi época que, excepto Arganda, la segunda de más potencia era Radio Zaragoza, que sería después de Radio Aragón la que tomaría el nombre, porque ha habido siempre bastante interés por parte de algunos de esto de quitarse el nombre de Aragón e incluso hasta el nombre de Aragón, en lo que era una emisora o en algunas otras cosas, se intentaba borrarlo o aparcarlo. En 1928, se crea la Academia General Militar y ese mismo año, el 18 de julio, se inaugura el Canfrán. Lógicamente,
Viene la República, viene la Guerra Civil, que no vamos a entrar, porque es un tema que sí algún día sería muy largo, y además yo creo que en este momento es un tema que crea un poco de enfrentamiento, y lo que tenemos que ir no es a buscar enfrentamientos, sino que a entendernos. Pero sí que quiero aclarar es que cuando acaba la contienda, los políticos y pudientes, digo políticos porque siempre detrás de los políticos siempre hay unas personas a la sombra que a veces no le vemos, pero sí que están e influyen para determinar ciertas cosas, solo miran sus intereses. Bueno, eso actualmente también, ojo, no. Tienen unas miras muy cortas y muy egoístas. Y quizá alguien diga, bueno, pero es que se en todas partes. No. Yo recuerdo que cuando murió José María Porcioles, que se dice que era uno de los que, cuando iba a hablar con Franco, le trataba de tú, dicen, Pascual Maragall, que estaba en su época más buena, dijo, ha muerto un nacionalista catalán. Claro, eso en primera no te suena, de jolín, José María Porcioles, que sea un nacionalista catalán. Pues sí, era un nacionalista catalán que a cambio de silenciar ciertas cosas recibía unas compensaciones muy importantes, porque casi toda la importación se hacía vía Barcelona a través de otras compensaciones que lógicamente no es el momento de entrar. Entre 1950 y tantos y 1970 es la gran emigración. Aragón, lógicamente, aquí, sálvese quien pueda, los dirigentes y los pudientes, y esto yo lo he vivido porque soy de Teruel, pues no eran conservadores, eran quietistas. Esos estaban ahí, ellos estaban muy bien. Y al final, ¿qué les ha pasado? Pues que cuando se fueron los de esos pueblos que les daban vida, pues sus negocios también se quedaron en nada. Y ya como para acabar ese periodo, en el 1976, como símbolo quizá de una época, he retirado el último tranvía de Zaragoza. Y ya nos metemos en la época autonómica. 17 de marzo de 1978 surge, bueno, se hace el decreto de preautonomía de Aragón. Digamos, Aragón ya empieza a tener personalidad jurídica. Yo digo que la democracia y la autonomía le ha ido bien a Aragón, pero no se ha trabajado para acortar distancias sobre otras autonomías y recuperar la población y la economía perdida. Nos ha ido bien, pero si nosotros hemos dado 2 pasos, otros han dado 4. Con lo cual, en relación a los demás, nos hemos quedado atrás. Hay que pensar que, bueno, luego comentamos más cosas. Los de Aragón hemos trabajado en favor de otras autonomías y en contra de Aragón. Y nos podemos referir al 151 famoso que hubo. Apoyamos la autonomía de Cataluña, la de Galicia, la de Vascongadas, la de Andalucía, todas. Y cuando llegó la nuestra, pues se pusieron todos, pues no para que nos diesen la plena autonomía por el 151, sino para oponerse, para que fuésemos por 143, con lo cual es una manera también de atrasar. En la medida en que el otro te adelanta, tú te quedas atrás, y eso luego se nota también a la hora de tomar, porque el que va por delante toma siempre unas compensaciones y una serie de cosas que el que va por detrás no lo consigue. Y yo siempre hablo de 3 cosas que a mí me gustan mucho, y es que es la cooperación, la lealtad y la responsabilidad. Tendría que haber una cooperación, lógicamente, entre todas las instituciones, entre todos los colectivos, pero eso ha fallado. Y eso nos falla mucho. Digamos, el gobierno central va por una parte, los gobiernos autonómicos van por otra,
incluso entre el ayuntamiento y el gobierno autonómico pues no hay afinidad, no se ponen de acuerdo. Entre las empresas tampoco, en fin, y nos falta ese punto. Otro es la lealtad. Es curioso que en este país los desleales han sido más premiados que los leales. Y esto es triste, pero hay que decirlo. Y la lealtad, ni más ni menos, es coger y cumplir las normas y los acuerdos, y no coger y acordar una cosa y después coger y cambiar totalmente el planteamiento. Y luego la responsabilidad, generalmente nadie somos responsables, porque la culpa siempre la tiene el otro. La tiene el otro, o el gobierno central, o el gobierno de Aragón, o el último mono de la empresa. Siempre la culpa la tiene el otro. Si no tenemos responsabilidad, si no aceptamos que algo hacemos mal, lógicamente no cambiaremos. Claro, si yo lo hago muy bien, ¿por qué tengo que cambiar? Y hay que pensar, y esto es que en política los intereses personales y de partido han estado por delante de los intereses generales de lo que dicen defender. Eso es triste, pero es así, y hay que reconocerlo, y quizá a lo mejor podamos salvarlo de alguna manera. Y ahí voy a entrar un poco en las debilidades sociales, digo sociales y políticas. Una, pocas inversiones del Estado. Sí, perdón. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que tendríamos que tomar nota. Estos pollinos, llega un momento que se ponen de acuerdo y se comen los dos montones. Nosotros muchas veces queremos comernos los dos montones, pero tirando, y entonces acabamos pues no comiendo de ninguno. Bueno, las debilidades, primero, pocas inversiones del Estado. Si nosotros tenemos unas infraestructuras, que el próximo día el consejero Soro nos hablará, y una insuficiente financiación, estos días, hoy mismo salía en el periódico, que se pide una financiación al menos para cubrir las necesidades básicas elementales de la ciudadanía. Si no tenemos eso, ¿qué es lo que pasa? O no se hacen las cosas, o se tienen que hacer recortes, esa palabra también, a veces hay que hacer recortes porque da lo que da, ¿no? O bien nos tienen que gravar una serie de impuestos, que nunca nos va a gustar, para cubrir aquellas necesidades, ya sean sociales, ya sean de inversiones, ya sean de infraestructura o de lo que sea. Es básico tener una financiación suficiente. Y no es muy lógico que médicos de Aragón cobren menos que otros sitios y otras personas, digamos, dentro de la propia administración. Con ello, yo digo que los políticos han sido poco comprometidos con Aragón y a mí me duele mucho, porque, lógicamente, esa expresión que tenemos nosotros de rasmia, y a veces en alguna ocasión así en tertulia de todos políticos autonómicos les he dicho, es que no lo hacéis de todo mal, pero os falta rasmia a la hora de defender las cosas de Aragón, ¿no? Tenemos muy poco peso político. Estamos en el puesto 11. Solamente Extremadura y las uniprovinciales tienen menos diputados que nosotros. Claro, está en función de la población. Y con esas reformas que algunos quieren ponernos, entonces, pues quizá alguna provincia, pues si le toca a un diputado, pues irá contento. Con lo cual, nos tendremos que espabilar para que no nos metan goles. Y yo lo que me gustaría es que las diferentes fuerzas políticas cogiesen y uniesen objetivos en temas de financiación, de inversiones, de defender Aragón, al margen del color y al margen de la ideología que tengan. Digamos, ir todos a una, algo que hacen en otros sitios y que no les ha ido de todo mal. El coste per cápita es mucho más alto por nuestra escasa población. Tenemos el 9,4% del territorio de España, con solo el 2,88% de la población y el 3,2% del Producto Interior Bruto.
para analizar los problemas de Aragón tenemos que desligar de las cuentas a Zaragoza. Si mezclamos a Zaragoza con todos los demás, con esa media aritmética, que yo no sé cómo se las arreglan los economistas, para no salir de otro sistema que sea más normal, pues lo tenemos difícil. Porque es aquello del pollo, de 2 pollos, 2 personas, uno se come los 2 pollos, otro ninguno, y se han comido un pollo cada uno. Faltan infraestructuras, lo que se llama stock de capital público, que estamos por debajo de otras autonomías. Escasa proyección de Aragón. Aragón, normalmente, cuando estás fuera y te hablan de Aragón, te pones un poco nervioso porque dice algo ha pasado y no bueno. Porque generalmente cuando salen, a veces aquí no nos damos cuenta porque estamos viendo la desconexión de la televisión española o estamos viendo, diríamos, la televisión de aquí, pero escasamente salimos fuera. Cuando es el 23 de abril, no es la fiesta, diríamos, de Aragón o de los comuneros de Castilla, es San Jordi, que no es fiesta allí, sencillamente porque tenemos fiesta nosotros y tienen fiesta, lógicamente, los de Castilla, porque si no sería el día grande de Cataluña. Pero bueno, yo no quiero meterme en eso de berenjenales. Y una cosa que a mí me preocupa mucho es la escasa motivación de los aragoneses por defender Aragón, por defender lo nuestro. Eso a mí me entristece mucho porque, lógicamente, hace muchas de las debilidades que tenemos vienen por ahí. Y he querido coger a Domingo Simón Miral y López, Domingo Miral, que todos lo conocerán porque hay una calle junto a la universidad. Fue catedrático, fue rector de la Universidad de Zaragoza, director de la Crónica, fundador de la revista Universidad, director de REU, que es ahora el Pedro Cervuna. Y he querido cogerlo porque, aun cuando algunos diremos que no, creo que hace 80 años eran como somos ahora. Dice, una de las mayores amarguras que he experimentado en mis andanzas por diferentes regiones de España, Galicia, Vascongadas y Castilla, ha sido debida al desconocimiento casi absoluto que he observado en todas las partes sobre las cosas y carácter de Aragón. Como dogma indiscutible es aceptada en todas las provincias españolas la leyenda de un Aragón pintoresco, ingenuo e infantil, muy patriota y español, muy torpe y terco. A veces incluso actuamos de esa manera, cogemos y vamos por ahí pues como si, no sé, incluso nuestros propios humoristas no nos favorecen en cuanto a que los de Zaragoza o los de Teruel o los de cualquier sitio son tan señores como los más señores que puede haber en otros sitios. Son pocos los aragoneses que reaccionan contra los primeros fracasos y como natural consecuencia sobreviene la desconfianza, el desengaño, la renunciación y la derrota completa y definitiva. Nosotros somos más tercos que constantes y esto hay que reconocerlo y es algo que alguno pues dirá no, que no es verdad eso. Para conseguir las cosas hay que tener mucha paciencia, hay que ser constantes. El que es constante al final lo consigue. El que se cansa pronto o delega a no sé quién, pues luego aparece lo que aparece. La pobreza, la altanería, rayada con el orgullo, origen al mismo tiempo de nuestra fuerza personal y de nuestra incapacidad e impotencia colectiva, y ahí sí que estamos en lo colectivo, tenemos un suspenso, yo creo. La generosidad que nos lleva hasta el absurdo de abandonar nuestros intereses para preocuparnos exclusivamente de los ajenos. Y esto sí que se da. Nosotros muchas veces estamos dispuestos a ayudar al vecino y a lo mejor sería el vecino que nos tuviese que ayudar a nosotros, que estamos peor que el vecino. La sinceridad o franqueza que nos hace frecuentemente groseros y nos coloca siempre en un estado de indefensión y de inferioridad frente a gentes recelosas
y cautas o sencillamente prudentes y discretas, y un sentido práctico y extremadamente severo de la justicia. Somos a veces demasiado rígidos. Y hay que pensar que cuando es una persona rígida, normalmente es más fácil dominarla. Cuando es flexible, es más fácil, lógicamente, que pueda volver otra vez a tener esa fuerza. Esto lo vemos en las sargas, como tú la empujas y, como te fíes un poco, te ha dado en la cara. En cambio, hay otras cosas muy rígidas que cuando llega el momento tú las rompes. Cuando son rígidos, acaban rompiéndose. Nuestros políticos, inermes y serviles ante los políticos de Madrid, son omnipotentes ante sus conciudadanos desunidos, diseminados, incrédulos e incapaces de toda acción colectiva. Esto es lo que pensaba el señor Miral en aquellos años, pero es que hay que pensar que no vamos muy desencaminados. Y dice, la desolación de este desierto espiritual aragonés es mayor por la conducta de casi todas las personalidades que con su prestigio y autoridad intelectual y moral pudieran desarrollar una acción ejemplar y educadora sobre las masas. Y a veces se preguntan, ¿y dónde están esas personas? Hay que pensar en la universidad, en muchos sitios que podrían dar ejemplo, que nos podrían, digamos, motivar porque ellos son más conocedores de la materia, y a veces están desaparecidos, porque se tercia en lo que se llamaría la política correcta, ¿no? Y hay un momento en que alguien nos impone una cosa y todo el mundo pasamos porque consideramos que tenemos que estar dentro de esa línea que nos han marcado. Estamos entre todas regiones donde el espíritu colectivo tiene una gran consistencia. Somos nosotros individualistas y anárquicos, en grado superior a las demás regiones. Y aquí pasamos ya a las debilidades económicas. Primeramente, tenemos un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo de los ordenadores, cuando uno no tiene un gran ordenador de gran capacidad, lo que hay que hacer es trabajar en red. Si trabajamos en red, sumaremos las capacidades individuales pequeñitas o no muy grandes, y en eso tenemos mucho campo por hacer. Tenemos un débil tejido societario. Aquí tenemos miles de asociaciones. En Zaragoza tenemos miles de asociaciones. Pero yo estoy seguro que cada una de esas asociaciones solamente lo llevan entre 4 si llega. Somos muy individualistas y no hemos incentivado el cooperativismo, que el cooperativismo es una filosofía de entender la vida, y si nosotros tuviésemos lo que es la cooperación y en los colegios y en todos sitios se hiciese, pues no habría bullying ni habría esas cosas, porque reconocerías que el otro, que es diferente, pero que es igual y que tiene una serie de valores en algunas cosas superiores a los tuyos. Falta de iniciativa empresarial. Si nos fijamos, que no hemos tenido mucho tiempo, aquí las empresas, casi todas, han venido o de franceses, o de vascos, de catalanes, algunas de aquí. Y las que han venido aquí no han sido el personal importante. El personal importante cogía aquellas industrias, digamos, aquellos monopolios o oligopolios que le daban un rendimiento y que no tenían muchos problemas. Pensemos en las harineras o pensemos en las azucareras. Entonces, ese personal pudiente que tenía recursos vivía de rentista. Y sus hijos, si les daba la carrera de ingeniero, era para que fuesen funcionarios, no para que crease una empresa y generase una dinámica, digamos, económica distinta, ¿no? Escaso peso económico. Hay que pensar que en superficie somos los cuartos. En población estamos en el 10º lugar. En Producto Interior Bruto, digamos, toda la riqueza, estamos en el 10º lugar.
En renta per cápita, como somos pocos, cada vez nos toca más, y cada vez que alguno cae, pues sube incluso la renta de los demás. Y en densidad de población estamos en el número 16. Quiere decir que hay que pensar que eso que se presume muchas veces, que estamos en primera línea, no, somos de segunda, desgraciadamente, un poco como Zaragoza, y nos tiene que doler, y a mí me duele como al primero. Escasa y envejecida población. Tenemos poca población, pero es que hay pueblos, es que no hay un chico joven, y no hay ni un niño, y hay cientos de pueblos que se están muriendo. Y parece que ahora se habla algo de esas cosas, pero parece que no nos preocupa demasiado. Salen muchos productos agrícolas y ganaderos en bruto que se podrían manufacturar en Aragón. El otro día, me parece que era en el programa de Aragón Televisión, que salía del campo, decía uno que vendemos muchas materias primas y pocos alimentos. Y si no sabemos coger y darle valor añadido a nuestros productos, digamos, la riqueza se nos irá a otros sitios. Escasa industria en el medio rural. El otro día, en una conferencia de la Económica, se hablaba, pero yo hace años que lo vengo diciendo, que necesitamos industria en el medio rural, pero industria para que las mujeres, las chicas, no tengan que emigrar y se asienten. Si no hay mujeres jóvenes en el mundo rural, no hay asentamiento de población. Que no crea nadie, y esto no vamos a extendernos en el problema de Plan, donde esa caravana de mujeres dio vida a todo ese valle, algo insólito, que algunos se lo toman, digamos, en plan de broma, pero que tuvo mucha importancia y que tendríamos que aprender de ello. Falta de mejores comunicaciones, de carreteras, de ferrocarriles, de banda ancha, y no tenemos, lógicamente, mar, que es una de las cosas que nos gustaría. Pero no tenemos mar quizá porque en algún momento abandonamos, diríamos, ese interés. Tampoco hicimos demasiado para que esas zonas que tuvieron mar, como es la parte de Amposta, se mantuviese como aragonesa. Y quiero, porque normalmente nuestros obispos son bastante conservadores, pero hay una reflexión sobre la situación de nuestros pueblos, y solo voy a leer un poquito. Dice: nos atrevemos a recordar que la formación profesional que se imparten a los escolares de nuestros pueblos debería estar pensada para ayudarles a vivir y trabajar en esos mismos pueblos. Lamentamos que con demasiada frecuencia les prepara para emigrar más que para desarrollar el propio medio rural. Muchas veces los padres lo que utilizan es coger y prepararles para que luego no se puedan quedar en su entorno, sino tengan que marcharse a zonas, diríamos, donde sus conocimientos, su carrera, tenga actividad. Fortalezas: amplio territorio, pero es la parte de la debilidad. Amplio territorio despoblado, tenemos la parte positiva, que podríamos ser potentes. Personas trabajadoras y ahorradoras. Así. Bueno, aquí tenemos un poco de humor. Esta es la economía participativa esta que hay, donde el porteador dice: sin uniforme puedes llevar el que tú prefieras, sin ataduras de un contrato cualquiera puedes correr más, si corres más ganas más. Tú decides qué configuración de seguridad, pues si va con la bicicleta, pues fíjate tú qué seguridad. La empresa te permite mirar el móvil en el trabajo. Lleva el móvil para ver cuál es el trabajo que le van a mandar. Puedes personificar tu propio vehículo. Claro, le puedes poner si quiere un faro y una campanita, lo que quieras, ¿no? Y eres emprendedor, eres libre. Mucha de la economía esta colaborativa que tenemos ahora no es ni más ni menos que una manera de hacer negocio los que tienen esos portales
que les dan trabajo. Y luego estamos rodeados de territorios muy interesantes. Estamos a 300 kilómetros de Madrid, 300 de Valencia, 300 de Bilbao, 300 de Barcelona. Pero eso nos puede llevar dos cosas. El que nosotros vendamos y nos extendamos en esos territorios, o que seamos un mercado que nos invadan los diferentes territorios. Quiere decir que puede ser bueno o malo, pero va a estar en función, lógicamente, de si nosotros somos quienes tenemos más potencia que ellos, en el sentido o más habilidad, o es al revés. Yo creo que esto también tenemos que tener en cuenta. Y quiero acabar ya, porque me he pasado, me parece, del tiempo, con un apartado que cojo de esta publicación de Casas Torres. Dice: no hay que olvidar que Aragón es un territorio ístmico que suelda en el espacio a fuertes, ricos y poderosos vecinos. Quizá mirándolo desde ellos puede parecer nuestra pobre tierra un país desolado y vacío. Vista desde dentro, esta tierra pobre y dura ofrece, sin embargo, una serie de oportunidades y bellezas que no descubre a primera vista el viajero apresurado. No es ciertamente una tierra de nadie, es nuestra tierra. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar esta tendencia? Y ya queda el servicio de ustedes para empezar el debate. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Mariano Monreal. Mi padre tenía una frase lapidaria que yo discutía mucho con él y no la he aceptado nunca en la vida, que decía: cada pueblo tiene lo que se merece. Entonces, yo me resisto a esa filosofía, pero tal como se ha explicado aquí y como todos sabemos, todos nos quejamos de nuestros políticos. Nuestros políticos los elegimos nosotros, O sea, que es que estamos constantemente eligiendo el que no funcione nada. Yo pienso que es una primera puntualización. Por otra parte, dices, bueno, ¿qué ha pasado en Aragón? Hombre, yo creo que tengo un poco claro, también se ha apuntado aquí, la burguesía aragonesa no es ni la catalana ni la vasca. O sea, ahí tenemos un verdadero problema. La burguesía, que es la punta de lanza y la que hace encaminar todo. Aquí nos hemos abandonado. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar la tendencia? Nos toca a la clase media hacer algo, porque si no, seguiremos como siempre. Sí. En fin, con esto lo puedo dejar, aunque podríamos hablar mucho más, pero quiero dar la oportunidad a más gente. Para mí el punto fundamental es que no hacemos nada por salir, no cuidamos nuestras señas de identidad, que es increíble. Aquí hemos hablado de lo que se ha hecho en Aragón, de las personas que hay. El 90% de la gente desconoce las personalidades de Aragón. O sea, no hay interés. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Vuelvo a insistir en la burguesía, en las élites y en las instituciones aragonesas, que siempre miran a Madrid. Y el resultado es este. Sí, totalmente de acuerdo. Es así, el tema es complicado, pero o hacemos algo nosotros, que nadie espere que vengan los demás a hacerlo. Eso yo creo que es un error. Y hay quien espera un padre bondadoso que desde Madrid coja y nos salve. Y eso las cosas, el derecho se tiene que conseguir, voy a decir una palabra que no es muy correcta, arrancando, y presionando, estando siempre encima y estando siempre por los intereses de Aragón y no por los intereses de unos u otros, que muchas veces nos equivocamos y nos ponemos con unos o con otros, pero no a cambio de algo, sino a cambio de nada, que es más triste. Bueno, quiero discrepar del colega, señor Monreal, ¿verdad? No elegimos a nuestros políticos, los eligen las camarillas de los partidos.
Y nosotros, como borregos, como vamos a votar, tal vez podemos optar por la abstención, por el voto nulo, el blanco, etcétera. Pero es que los eligen las camarillas. Yo, que no soy aragonés de origen, aunque es la tercera vez que vivo en Zaragoza, y he seguido la trayectoria de esta autonomía desde el comienzo, porque yo soy un fugitivo de Madrid. Fui el año 78, me fui de Madrid definitivamente y me fui a Teruel, voluntario, 10 años. He seguido la trayectoria. He pertenecido al primer grupo de apoyo al gobierno autonómico del Santiago Marraco. Y he seguido muy de cerca, sin pertenecer a ningún partido, la trayectoria política de este territorio. Es penosa. Es que voy a dejar al margen a Santiago Marraco y su equipo, al equipo de cultura, José Bada, que recordaréis, aún vive, afortunadamente, una gran persona. En aquellos momentos no había medios, no había presupuestos, estábamos arrancando. Pero es que después, no hay nadie que merezca la pena. Perdón por esta opinión tan drástica. Es que no hay nadie. Si empiezo a contar historias de Hipólito Gómez, de Lanzuela, pero vamos a ver qué vergüenza Lanzuela, que de repente de la noche a la mañana se va del Senado a Unión Eléctrica, dando el portazo, la puerta giratoria. ¿Quién cantó contra él aquí? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Qué periódico? ¿Qué medio público? Nadie. No hablemos de Pepe del Sillón, de Pepe Marco. No hablemos de Marcelino. Es decir, es que no hay por dónde cogerlos. No hay ni un solo político, y perdón, insisto, excluyo a los de la primera jornada, que haya merecido la pena. Y no los hemos elegido. Nos los ha impuesto la camarilla o de Madrid, básicamente de Madrid, o los acólitos de aquí. Esto para empezar. Tendría muchas más cosas que decir, pero evidentemente, como has hecho muy bien, demos otra voz. Bueno, lo que sí que está claro es que nosotros, yo siempre considero que todos los ciudadanos tenemos un poder político y un poder económico. El poder político es escoger, no solamente a los políticos, sino que coger y en asociaciones, si uno es accionista en una empresa. Y luego el poder económico es que nosotros podemos coger y gastarnos en un producto de aquí o de allá, extranjero o español. Entonces, quiero decir, ese poder que tenemos todos los ciudadanos, muchas veces no lo ejercemos y esperamos una varita mágica que nos solucione los problemas. Gracias. Enhorabuena por la conferencia, Silvano. Bueno, yo a los dos compañeros que han hablado antes les hablaría. Yo no soy político profesional, estoy en activo en la política en estos momentos, he sido profesional durante 25 años. Les invitaría a que participaran, como bien dice Silvano, en cualquier promoción de asociación para intentar cambiar las cosas. Estamos acostumbrados en Aragón a quejarnos de todo lo que pasa, de lo que se deja de hacer, de este lo hace mal, de aquel lo ha hecho peor y tal, pero nosotros personalmente no nos ponemos delante en las primeras filas a intentar cambiar las cosas. Y se pueden hacer, estamos intentando cambiar las cosas. Ha habido gente que ha hecho las cosas bien, gente que ha hecho las cosas menos bien. No voy a decir nombres ni por el estilo, porque no estoy aquí para publicitar a nadie, pero simplemente quiero hacer dos o tres reflexiones. La primera reflexión es que la semana pasada en Teruel, precisamente un político nacional de color naranja, el político que está fomentando la reforma de la ley electoral, por la cual Teruel va a pasar de 3 diputados a 1 diputado, o sea, va a bajar el 66% su representatividad, se atreve a decirlo en Teruel, en horario de máxima audiencia para salir en la televisión nacional, en el telediario de las 3, con lo cual deja lugar y deja a las claras lo poco que le interesa a Teruel, y la gente de Teruel se levanta y le aplaude. Esas cosas no las podemos tolerar en Aragón, esas cosas están pasando. La parte fundamental de la exposición es que sabemos que somos pocos. Si excluimos Zaragoza, pues Aragón es un desierto, todos lo sabemos. Zaragoza lo que provoca es una distorsión tal en las estadísticas que nos saca Aragón, que lo sepamos todos, de muchas prioridades a la hora de, en la Comunidad Europea, de poder obtener subvenciones y todo esto. Zaragoza es una distorsión total que estamos intentando luchar para, lo sabéis perfectamente, para modificar aquellas cosas, porque esta semana precisamente, creo que ayer mismo, un consejero de la Comunidad Valenciana decía que el tema de la despoblación era un tema irrelevante
pues que se venga a Aragón y le daremos un paseo, ¿no? Por los pueblos de Teruel o por los pueblos del Pirineo para que vea lo que es, ¿no? Para que vea lo que cuesta dar servicio en esos pueblos, que cuesta mucho menos que dar en Valencia capital o en los pueblos que al lado de Valencia capital tienen 35.000 habitantes, que es más de lo que tiene Huesca. Y quería dar un voto no de pesimismo, sino de un poco de esperanza, ¿no? Aragón tenemos muchas cosas positivas. Lo primero es que somos aragoneses, eso está clarísimo, aunque seamos pocos, a ver si nos unimos, ¿no? Y luego hay cuestiones fundamentales para el desarrollo, sobre todo el desarrollo industrial, que estamos intentando potenciar, pero es muy complicado. Ahora hemos perdido una oportunidad fantástica con el problema catalán que no hemos sabido gestionar desde Aragón. O sea, te quiero decir, estamos frontera con Cataluña y no hemos sabido captar. Nosotros tenemos, ya lo has dicho, el espacio, tenemos un territorio muy vasto, lo tenemos sin infraestructuras. Hay gente que no quiere poner infraestructuras, no quiere invertir en Aragón, porque claro, si la gente se puede venir a Aragón, y lo diré ahora por qué, no se va a otras comunidades. ¿Y por qué se va a venir la gente en Aragón? Porque tenemos dos cosas que van a ser importantes en este siglo, que son el agua, que es fundamental, el agua para la gestión industrial, y la energía. Tenemos una energía, la energía eólica y la energía solar, que son energías limpias, que nosotros tenemos. Ya lo estáis viendo en las últimas subastas de proyectos energéticos de energía limpia, los parques eólicos que tenemos en Aragón. En Aragón, cualquiera que se vaya a un mapa de viento sabe que tenemos más viento en Aragón que en Tarifa, por ejemplo, con lo cual nuestra capacidad energética es muchísimo, es de las primeras de España, está a niveles de Alemania de las plantas offshore. Las plantas offshore son las que están en el mar, que son las que más generan energía. Tenemos mucha energía solar y tenemos agua y espacio, un territorio que no tiene problemas sísmicos, que en otros sitios no existen. Lo digo para las futuras implantaciones, que eso es muy importante. Pero, por favor, seamos los aragoneses, todos, los que no nos haya gustado el pasado y queramos cambiar el futuro, capaces de juntarnos todos en un objetivo común, en un proyecto común, que es poder desarrollar esta tierra. Hay políticos que hagan lo que quieran, hay gente que estamos metidos en asociaciones o en grupos o en partidos, llamarlo como queráis, que sí que queremos hacer las cosas bien y sacar esta tierra adelante. Nada más, y enhorabuena por la conferencia, Silvano. Sí, yo considero que hay cosas buenas, quiero decir que podemos hablar después, si no hay de esto, de algunos grupos, que tenemos algunos grupos empresariales, pero son muy aislados. Quiero decir que tenemos que interesan más los pocos de muchos que lo mucho de muy pocos. Buenas tardes. Me quiero referir a toda la exposición que ha habido, perdonen por la voz, que nos viene bien conocer todo nuestro pasado o repasarlo para que nos haga verdad nuevamente que la historia es cíclica. Yo creo que tenemos que saber todo lo malo que hemos hecho para hacer algo decente como cada uno de nosotros. Ya vale de echar la culpa a los políticos. No tenemos listas abiertas. Luego no queda otro remedio que votar a una lista a la que más nos guste. Y tendremos lo que realmente hayamos votado y por tanto merecido. Pero como personas individuales, si cada uno de nosotros realmente tuviéramos orgullo de raza aragonesa, con esa rasmia que usted ha mentado y que en muchos casos falta, estaríamos individualmente, habría muchos representantes de Aragón defendiendo lo nuestro. A mí me da pena ir a un restaurante de cualquier categoría y que en lugar de sacarte un vino aragonés, que nos podemos bañar en vino, te saquen uno de otra denominación. Yo les he llegado a decir a los mesoneros, hacéis viajar a la gente como las maletas, que no saben, porque la gastronomía de cada sitio va ligada a su producción de vino. No hay, me imagino, en La Rioja sirviendo un vino de Valladolid o viceversa. Entonces tenemos que hacer, primero, defender lo nuestro en nuestra casa y luego, cuando viajamos por ahí, pedir lo nuestro para que se enteren que existe. Y ya no hablo del vino, hablo de nuestros melocotones, que vas por ahí y los ponen como melocotón de Aragón y aquí no le damos ninguna importancia y estamos comprándolos de cualquier otro lugar.
y a lo mejor por 10 céntimos de diferencia, cuando la diferencia de calidad supera y multiplica muchísimo ese dinero. Primero porque al estar más próximo te llega antes, pierde menos aroma y tiene mucho mayor sabor. Y lo mismo hago con todos los productos. Creo que hay mucha gente que lo hace y lo deberíamos de hacer todos, ver el lugar de origen y comprar de aquello que donde nos convenga. No quiero litigiar porque cada uno puede pensar lo que quiera del respeto hacia los independentistas. Pero entiendo que estos señores, y ha salido ya en las gráficas, desde el siglo XVIII están comerciando con la independencia. Yo trato a Franco de tú, pero me da dinero para que me calle que soy independentista. Entonces están haciendo lo mismo. Cada vez que hay un brote, cuantos más les echas, más se callan. Pero luego vuelven a resurgir. ¿Y qué ocurre? Que la persona, cuanto más rica, más soberbia y más pisotea. Yo creo que ha llegado el momento ya de poner a cada cual en su sitio y que nosotros representemos a lo nuestro, sintámonos orgullosos y pongamos nuestro granito de arena en aquello que podamos. Nada más. Sí, gracias. Hace unos años, antes de cambiar todo nuestro sistema de globalidad y tal, en Japón era el sitio donde se podía exportar con mucha facilidad. Digamos, podía uno vender a Japón. El problema era que cuando se llevaba la mercancía allí no la compraban los japoneses. En cambio, en España era muy difícil importar, muy difícil. Pero lo que se importaba se vendía con una facilidad tremenda. Y digamos, ahí está un poco el poder económico y además en positivo. Nosotros no tenemos que hacer boicot a nadie. Tenemos que defender y decir, lógicamente, a través del Facebook, a través de todo esto, brindemos con cava aragonés cuando son las Navidades o compremos, quizá a lo mejor cada día no podamos coger y comprar un queso de Riquero o de Albarracín o tal, pero de vez en cuando tenemos que apoyar lo nuestro. Muchas veces nos olvidamos de eso y vamos y hay que mirar las etiquetas. Las etiquetas simplemente porque cuando nosotros consumimos productos realizados primeramente en Aragón, después en España y después en Europa, con preferencia, nosotros sumamos, por una parte, un Producto Interior Bruto y sumamos también, aunque sean segundos de trabajo. Muchos segundos juntos crean empleo. Y eso tendríamos que tener en cuenta. No se puede decir porque ese concepto, normalmente con la globalización, que lógicamente acaba siendo ni más ni menos la soberanía de las multinacionales por encima de la soberanía de las naciones. Que en este momento, por ejemplo, el gobierno de la nación tiene muy poca soberanía, porque por una parte Europa, por otra parte las organizaciones mundiales, pero sí que tenemos que tener en cuenta que dentro del margen que tenemos podemos hacer bastante. Y yo creo que ahí tenemos que coger y trabajarlo mucho. Y lo tenemos que trabajar a través de colectivos. Tenemos que sumar. Y a mí me gusta mucho intentar sumar siempre y acudir y apoyar a cualquier cosa que pueda. Y yo creo que por ahí tenemos que seguir. Sí, sí. Yo, ya sabes que hemos hablado muchas veces de Aragón. Te quiero felicitar especialmente por esta charla, porque incluso creo que viene en un momento muy oportuno. A mí me hacía falta oír la palabra Aragón, porque yo soy de Barbastro y cuando vine a Zaragoza vi que desde aquí se ve Aragón de otra manera muy diferente. Los que somos del Aragón Oriental tenemos otra visión y a veces yo digo que tendríamos que bajar los de Huesca a conquistar Zaragoza y Teruel. Como decía en la Ronda del Voltaña, cruzar ya los puertos viejos guerrilleros, decía la Ronda. Sobre Conde Aranda, siempre veo que se pone de ejemplo Conde Aranda por lo de que sí, que el grupo que se llamaba Partido Aragonés, y está muy bien, pero buscando me he encontrado que el Conde Aranda fue el que hizo el informe que prohibía imprimir las lenguas que no fuese el castellano. Y esto lo hizo no porque quiso, sino porque se lo dictó el rey Carlos III. Y en esas lenguas no solo estaba el euskera, el catalán, el gallego, sino que también estaba el aragonés. Las barras de Aragón, que todo el mundo cree que Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares hemos sido
siempre tan españoles, bueno, pues el escudo de Aragón no aparece en el escudo de España hasta 1931. Eso es algo que prácticamente todo el mundo desconoce. Yo les invitaría a los que van a Madrid al Congreso y al Senado que vean los escudos que hay en la entrada, pero los escudos originales, no los que han puesto ahora, que son de hace 4 días. Si se ven los originales, se verá que es el escudo de Castilla el que preside tanto el Senado como el Congreso. O sea, y como bien has dicho tú, pues bien, el concepto de España es de 1812. Creo que incluso te has quedado alejado porque hay gente que dice que es pasado incluso la guerra de la independencia. Pero luego, la burguesía, lo que ha dicho el señor Monreal, totalmente de acuerdo. La burguesía regionalista en Aragón no tiene absolutamente nada que ver ni con la catalana ni con la vasca. Y el tema de infraestructuras, que el próximo día hablaremos, yo tengo datos de que Aragón y La Rioja son las 2 comunidades con mayor déficit de infraestructuras. Aragón fue la última comunidad en conectar sus 3 provincias con autovía. Esto finalizó en el 2011 con el tramo Barbastro-Huesca. O sea, Huesca, Zaragoza, Teruel ha sido las últimas provincias de España en conectarse por autovía. Y Domingo Miral, con todo lo que has dicho, me parece un ejemplo de regionalista, y ya que está en estos momentos tan de moda España y Cataluña, quizá aquí en Aragón, con una visión regionalista, del sano regionalismo, como decían en tiempo de Franco, el sano regionalismo, igual hagamos algo, pero simplemente con que fuéramos regionalistas yo creo que ya sería más que suficiente, tal como estamos ahora mismo. Y muchas gracias, repito, Silvano, por esta charla. Sí, podríamos afinar muchas cosas que no se han dicho y que tampoco estamos nosotros aquí con una posición. Lo que sí que está claro es que ha habido unas comunidades organizadas en todas épocas, porque detrás estaban lógicamente colectivos los cuales podían permitirse el organizarse sin peligro de tener ninguna sanción o de tener ninguna cosa clara, y otras desorganizadas. Y en Aragón hemos estado desorganizados. Y quizá tengamos que cambiar, no digo cambiar en el sentido que hacer nuestro folclore, aparte de cómo se hace, como ya se viene haciendo en algunos sitios, donde tengamos que hacer rolde o un corro para vernos las caras y para decir tenemos que empujar en la misma dirección. Yo creo que eso es bueno, y en esa línea es en la que nosotros, dentro de nuestra modestia, sin meternos en ningún frente, porque no queremos meternos en ningún frente político, porque todos los frentes tienen sus intereses. Nosotros queremos más bien unir, y a mí me gustaría mucho que, igual que el Estatuto de Aragón, que salió prácticamente por unanimidad de las Cortes de Aragón, cuando llegó a Madrid, pues lo tuvieron que defender de aquella manera. No sé si algún partido tuvo que coger, y Unión Valenciana darle el voto porque no lo dejaban ni hablar a algún diputado. Y empezaron a recortar cosas que lógicamente habían sido. Muchos de esos partidos que aquí defendieron, luego en Madrid no se atrevieron a defender unas posiciones que no eran nada raras ni nada extrañas. Por eso quiero decir que hay que exigir, al menos, cada uno que vote lo que crea oportuno, que eso es muy libre, pero que hay que exigir que nuestros representantes cojan y se batan para defender las cosas de Aragón. Y, lógicamente, no nos den promesas, porque las promesas en Aragón es el sitio de las promesas, el sitio donde se hacen estudios de los estudios, y entonces se pasan años y años para conseguir cualquier cosa, cuando en otros sitios los ministros volaban y no había AVE, entonces volaban para reunirse con los presidentes autonómicos o con los consejeros y apañar las cuentas. Pero claro, muchas veces, si la sociedad civil no está unida
y los políticos quizá no nos dan la confianza que pues aquí yo creo que todos tenemos un poco de culpa y todos tendríamos que hacer un acto de conciencia para ver cuál es el problema, cómo podemos solucionar ese problema que tenemos, que lógicamente tenemos que cambiar. Si seguimos igual no cambiaremos. Bueno, a este colega que ha hablado de la necesidad de asociarse, quiero decirle que, evidentemente, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa inquietud, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos por ahí tomando en una terraza cualquier cosa o qué sé yo, ¿no? O sea que todos los que hemos venido estamos interesados por Aragón. Y todos te aseguro que estamos asociados. Yo podía hablar de mis asociaciones desde hace 40 años, actuales. Así que tranquilo que estamos asociados. Pero no quiero aludir a esto, quiero aludir a un problema estructural de este territorio, un tema absolutamente impopular. O sea, por favor, no me abucheéis, porque voy a decir algo que ya lo dije hace 30 años en un coloquio que hubo en Televisión Española en Aragón, un coloquio en el que participaba también José Ángel Biel, por ejemplo, y un catedrático de la universidad. Bueno, yo dije algo advirtiéndole a Biel, de quien fui compañero de niño en el Colegio de los Marianistas, mi primera estancia en Zaragoza. Bueno, tenemos una relación antigua. Le dije, no os vais a atrever nadie, ni vosotros del PAR, ni ningún otro partido, a plantear un problema básico en Aragón. O sea, este territorio está organizado territorialmente como en el siglo XVI y XVII, donde se ponían poblaciones donde había agua y donde estaban las granjas y las tierras de cultivo, etc. En el siglo XVII, siglo XVI, no había electricidad, no había agua corriente, no había vertidos, no había servicio de postal, no había muchas cosas. A veces no había maestros. Hoy queremos tener en un pueblo de 100 habitantes todo eso, y todos los habitantes de este pueblo, de este territorio, tienen derecho a eso. Tienen derecho a lo mismo que los de Zaragoza o los de Barbastro. Pero no es viable. No es viable, ni social ni económicamente. Ni el futuro va a favorecer eso. Yo dije, y repito que hace 30 años, y está grabado en los archivos de Televisión Española en Aragón, que había que hacer la concentración poblacional, lo mismo que los territorios inteligentes de este país llamado España hicieron la concentración parcelaria, que significaban un trocito de aquí, otro trocito de allá. La gente perdió esa especie de sentido sentimental de que es que este era el territorio de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿no? Fue a lo práctico. ¿Qué es lo práctico? Lo práctico es que una población por menos de 2.000 habitantes no es viable. Yo entonces dije, o emprendemos en serio una reunión poblacional o no hay camino. No hay camino, porque nadie va a querer vivir en un pueblo de 120 habitantes. Sí, el verano, las fiestas, claro, pero eso no es mantenible a medio y largo plazo. Por lo tanto, o enfrentamos eso de verdad y no con palabras huecas, como está ocurriendo ahora de nuevo. Esta es la otra oleada. Ahora hay una oleada de la despoblación. Pero la oleada ya ha pasado hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. Todo tiene su origen a mediados del siglo pasado, cuando comienza la diáspora hacia Cataluña, hacia Alemania, hacia Francia, en fin, la despoblación rural, porque cambia la tecnología, se necesita menos mano de obra, etc. Hace 3 siglos, 4 siglos, había que tener la granja, pues eso, a 10 minutos. Es que hoy se puede tener la granja a 2 horas porque en 5 minutos estás con un Land Rover, que no había en el siglo XVII. Quiero decir, hay que plantearse de otra manera. Si no tenemos pueblos de 2.000 habitantes, por lo menos, no habrá ni maestro, ni correos, ni médico, ni nada, y será todo una barbaridad. Y ese es el camino. Pero ¿qué partido se atreve a meterse con eso? Ninguno. Bueno, sí. Hubo un presidente de la Diputación de Teruel que en una conferencia decía, y tenía en parte razón, que le sería más barato coger y comprarles un piso en Teruel a todo el personal que no los gastos que era mantener los pueblos. Yo creo que una de las cosas que se han hecho para eliminar ese problema es lo que llamaríamos las comarcas, que en algunos casos son demasiado pequeñas y en algunos casos excesivamente grandes, como es el caso de la comarca Comunidad de Teruel. Entonces, yo creo que coger
y sumar, o coger y decir, aquí hay 10 pueblos, juntamos y hemos solucionado el problema, no hemos solucionado ningún problema. Primeramente, o porque hay que dejar despoblados parte de esos pueblos, o porque, igual que desde el pueblo grande para ir a los sitios cuesta poco, también desde el pueblo pequeño para ir a la cabecera de comarca cuesta. Nosotros estamos a 20 kilómetros de Teruel, pues una persona saliendo de Teruel para llegar a mi pueblo tarda menos tiempo que ir de una parte a otra de Barcelona. Entonces, yo creo que es un planteamiento que sí que hay un poco de coste más. Pero claro, o los agrasas esos pueblos, con lo cual no sería muy acorde, o bien lo que sí que hay que hacer, y yo creo que sí que se tiene que hacer, es que tanto las comarcas como los sitios se racionalicen las cosas, porque muchas veces también nos pasamos. Pero yo creo que la forma se podría hacer, y está ahí en el tema de comarcas, que es donde puede dar aquellos servicios que no puede dar el pueblo solo. Pero es que en este momento no es un problema, son muchos problemas, y también hay una parte que, lógicamente, el concepto que tienen algunos, que decir, hombre, los pueblos como mínimo 20.000. Bueno, sí, como mínimo 20.000, pero ¿qué quiere decir eso? Que cogemos una serie de pueblos, sumamos y mira, aquí hemos llegado a 20.000, aquí hacemos un pueblo. Y no hemos solucionado ningún problema. Lo único que hemos hecho es unir un problema a cada uno, porque en vez de ir al secretario un día a la semana, tendrán que ir la gente, y más personal mayor, tendrán que irse a aquel sitio donde no tienen ni comunicaciones ni tienen medios. Es un tema que a mí me parece acertado, pero más como un concepto economicista que como un concepto social, que yo creo que habría que replantearse quizá alguna alternativa distinta. Sí. Funciona. Buenas noches. Buenas Darle noches. la enhorabuena a Silvano, lo primero, y luego hablando de despoblación. Nunca se ha pensado si en Aragón no hay suficiente gente joven, aburrida, que no tiene trabajo, que no puede salir de casa, que está a lo mejor con una pequeña ayuda de 400 euros que no les sirve para nada, para independizarse ni para nada. Ofrecer a esos pueblos, pero no una pareja para llevar una casa rural, 10 parejas jóvenes que tengan vida también, que se lo sepan pasar bien, pero que tengan animales para cuidar o una pequeña industria para empezar, pero no grupos pequeños, sino como mínimo 10 parejas jóvenes en cada pueblo. Los encontraremos. No me digáis que en Aragón no hay muchísima juventud que está sin futuro. Pues ofrecerlo así, y pienso yo que es una forma de estimular a la población de los pueblos. Es mi opinión. Yo creo que en este momento hay un enfrentamiento entre lo que es medio rural y la ciudad. Viene una persona a la ciudad, un parado, y esa persona le dan un subsidio, mejor o peor, le dan a lo mejor el transporte gratis, le dan algunos beneficios, y el que va en el campo, ganando un poquito más, no mucho más, tiene que trabajar y tiene que estar en un ambiente que, salvo que le guste la naturaleza, pues no es más apropiado. Entonces, en este momento tenemos un problema, y es que se prima para estar en las ciudades y no se prima para estar en el medio rural. Entonces, la alternativa sería, primeramente, tener iniciativas, y sería el mundo cooperativo. Pero empezando por la PAC, que está hecha para los terratenientes y no hecha para los que trabajan, porque el ganadero que ha vendido las ovejas va cobrando no sé cuántos años después, y el que empieza, lógicamente, si no cobra la subvención, no le es rentable, o aquel que tiene tierras, que lógicamente las ha dejado, las ha abandonado, e incluso el propio dueño no puede cobrar las subvenciones porque tiene unos derechos históricos que solo benefician. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas, muchas. Sí que se puede hacer, pero chocamos contra unos intereses que son mayores que los intereses que tenían que ser los intereses colectivos. ¿Más preguntas?
Hola otra vez, Silvano. Solamente recordar que de los 726 municipios de Aragón, apenas 20 superan los 2.000 habitantes. Yo no sé cuántos de aquí descienden o vienen de pueblos de esos de más de 2.000 habitantes. Los otros restantes 706 habría que borrarlos del mapa de Aragón, cosa que yo, desde luego, discrepo totalmente. Esas opciones economicistas, como tú bien dices, son propuestas que en estos momentos nos estamos encontrando de la nueva política centralista, que va en contra del sistema autonómico. Todos sabemos que el sistema autonómico tiene carencias, pero lo que estamos aquí, lo que queremos es mejorar los servicios, porque lo que queremos es que la gente se quede en los pequeños municipios porque quiera quedarse, no por obligación y subvencionada, sino porque les damos servicios allí y tienen la posibilidad de desarrollar su trabajo mediante programas especiales de industrialización, o llámalo como quieras. Pero lo que no podemos hacer es subvencionar a la gente a que se queden en unos pueblos sin tener ningún futuro ni ninguna posibilidad. Y lo siguiente es, volvemos a ser los aragoneses pesimistas y volvemos a arrojarnos sobre nosotros mismos las piedras. O sea, vamos a ver, estamos los españoles, y digo españoles, incluidos los aragoneses, subvencionando las peonadas en Extremadura y en Andalucía a gente que trabaja 20 jornadas al año y no somos capaces de fomentar el desarrollo industrial y empresarial en el campo de Aragón. Pero es que así nos queremos de poco los aragoneses. ¿Qué queremos hacer desaparecer 706 pueblos de nuestra comunidad? Por favor, yo no estoy por eso, nada más que eso. Al fondo. Bueno, si no entramos en lista. Bueno, evidentemente no estoy hablando de 2020, estoy hablando del siglo XXII. O sea, tenéis una visión tan corta, tenéis una visión tan corta. Esos 700 pueblos que tanto quieres y yo también, van a desaparecer por razones biológicas, antropológicas, sociales, van a desaparecer por razones económicas, van a desaparecer antes de que mueran. Vamos a dar una salida racional, no pensando en pasado mañana, pensando en el siglo XXII y pensando en Aragón en grande, que no se piensa en Aragón en grande, en este territorio desde el... Sí. Estoy pensando en un territorio al que vine voluntariamente, en el que voluntariamente me he quedado y en el que intento aportar lo que pienso directamente sin ningún tipo de implicación política. No dependo ahora de ningún trabajo, yo estoy jubilado de funcionario de la DGA. Y en la DGA decía lo mismo, y fui jefe de servicio, tenía sus dificultades aquello, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estoy defendiendo a Aragón. Me parece horrible lo que estás diciendo, que yo no defiendo a Aragón al pensar en el futuro de Aragón. No estoy pensando en ningún beneficio industrial, ni personal, ni en absoluto. No dependo de nadie en este momento, de una jubilación honrosa por haber trabajado más de 50 años. Bueno, entonces me parece insólito. Claro, tú estás en la administración, se nota, se nota. O próximo a la administración, o próximo al político, o próximo a lo que sea. En alguna labor de tipo... Sí, no, esto porque ya se nos está... a lo que voy, Silvano. Creo que no has entendido mi planteamiento. Mi planteamiento un planteamiento de carácter global para beneficio de quienes van a ser nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, que van a poder seguir vivir en este territorio en condiciones óptimas. Y en un pueblo de 500 habitantes hacia abajo, o incluso de 1000 habitantes hacia abajo, no puede haber un servicio de carreteras, de teléfonos, de líneas informáticas, de todo lo que se necesita y a lo que tienen derecho. Estoy defendiendo el derecho de estas gentes. Esos pueblos van a morir, porque van a morir, como hay despoblados en Huesca sobre todo, ¿no? Han ido muriendo. ¿Y qué decimos? Porque han ido muriendo porque la gente se fue, porque tal, porque igual. O estudiamos eso a fondo, o si nos ponemos una venda en los ojos, la venda sentimental, que es la que nos está impidiendo tirar adelante, y si no aplicamos una visión racional, no hay nada que decir. Y yo lamento que este tema se enfoca desde un punto de vista sentimental. Es que aquí nació mi abuelo, aquí mi bisabuelo, que está enterrado y tal. No tiene futuro. Ese territorio no tiene futuro así, está claro. Bueno, la última pregunta. Sí.
Es que hay un señor que ha preguntado allí y después pasamos y ya cerramos porque el tiempo se nos echa encima. Sí, no, tranquilo. Hola, buenas noches. Gracias Buenas noches. por la intervención. Soy Paco. Yo únicamente quería decir que esto mismo que estamos reflejando aquí, pero a un nivel más bajo, es lo político. O sea, hasta ahora el político no ha bajado a la grada, a la tierra, a lo que somos todos. Político, porque estamos hablando, por ejemplo, de la industria, y resulta de que al final todo termina en la parte de arriba, que es donde se toman las decisiones, donde se toman las leyes, las normas, para que esto funcione. Usted dice de agruparnos. ¿En qué medida? ¿Tenemos alguna fuerza política? No. ¿Elegimos nosotros a los representantes políticos? No. ¿Y los que salen, a dónde se van? A Madrid. ¿Y en dónde se quedan? Yo ¿Para qué? Yo creo que cuando no hay una cosa, lo propio sería o modificar las que hay o quizá crear si hay alguna persona con ideas, digamos, avanzadas. Refiriéndome a esto, hay una parte que yo comprendo, a esa parte que quizá, pero hay una parte sentimental, como puede pasar en los pueblos, y hay un libro de Alfonso Zapater, El pueblo que se vendió, que además cuando te lo lees, lógicamente aquel pueblo se vende y solamente coge y se queda uno que les facilita, porque ahí hay un vigilante que no deja entrar y hasta les lleva los huesos de sus muertos a algunas personas que llegan y que se los lleve. Es un libro triste, pero un libro bastante realista. Y como, por ejemplo, La lluvia amarilla. Yo creo que estoy en medio, porque soy de un pueblo y además lo vivo en primera persona, y sí que podemos tener ese planteamiento, pero con un planteamiento más bien un poco mixto. Y yo creo que las comarcas sí que podrían hacer un papel muy importante si las comarcas, lógicamente, también colaboran a la gente. Y sirven para esos servicios que, lógicamente, cada uno de los pueblos no, pero allí puede estar pues, el colegio, el ambulatorio y una serie de cosas. No, venía a decirlo simplemente porque usted ha hablado de participación y colaboración y ser más aragoneses, pero es que resulta que cuando eso ha ocurrido, por ejemplo, lo del trasvase, llámele PAR, hay una representación, usted recuerda la representación, el estatuto, recuerda que Aragón se unió. Sí. ¿Y por qué se ha degradado todo eso? Porque hay quien le interesa desmovilizar en vez de movilizar. Entonces, ¿qué pasa? Pues tendrá que haber líderes que También sepan movilizar. decir que cuando a Aragón se le ha llamado, y primero para defender un estatuto que era como una identidad, y lo segundo, con un problema ya local, el agua. ¿Qué pasó con la manifestación del agua? El PAR, que creíamos que era un partido regionalista de defensa de los intereses de Aragón, ¿qué ha pasado con él? Y estaba para lo que estaba, según él, y según todos, la mayoría creíamos, que era la defensa del territorio y los intereses de Aragón. Pues lo que no funciona hay que cambiarlo. ¿Qué pasó? Hay que cambiarlo. Pero es que así pasa con todos los políticos. O sea, sí, pero que nos llaman a la población para hacer el borrego. Pero a veces, pero luego el pastor, es la dejadez nuestra la que también el que nos lleva al matadero y dice yo hago lo que me da la gana. Y esa es la resumida cuenta ahora. La última, una breve intervención y ya es que nos echa el tiempo encima y tenemos... Era un poco al hilo de la polémica que ha habido sobre la ordenación territorial y todo esto. Tampoco me gusta aquella frase que dice que inventen ellos. No me gusta esa frase. Hay que ser proactivo y inventar nosotros, ¿no? Pero me digo yo, igual que pasa en la educación, el equilibrio territorial, no podemos mandar a un señor a Francia y que copie, o a Italia, o a Alemania. ¿Qué está pasando allí? Hay problemas de dispersión territorial, hay problemas. Hay un problema fundamental, ese sí, ese nos diferencia a nosotros de aquellos. Para mí, copiar, como en la educación, tanto cambio aquí de programas y todo esto, oiga, lo que hacen en Po, lo traemos aquí a funcionar.
hay un tema que sí que nos diferencia muy importantemente, porque claro, para hacer equilibrio territorial y hacer todas estas cosas hace falta una cosa, fiscalidad. Fiscalidad. Y en eso los aragoneses somos ejemplo para España. Creo, según tengo entendido, que el menor fraude fiscal está aquí en Navarra, en fin, en esta zona de aquí que es la buena. Bueno, pues empecemos por hacer una buena fiscalidad y luego si hay algún problema con el territorio, todo esto, copiemos, que ya está inventado, no hace falta pelearse. No. Bueno, el tema es muy interesante, seguiremos con nuevas conferencias. El próximo día 14 de marzo, tendremos al consejero Soro, que nos hablará de infraestructuras y movilidad, y esperemos pues hablar de muchos temas y luego pues que no queden en baldío, que luego actuemos un poco en conciencia. Y bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes la atención y, lógicamente, en la discrepancia a veces sale la luz, el ver una visión, y ese es el espíritu nuestro. Muchas gracias y les esperamos en la próxima conferencia.